La rendición de cuentas tiene previsto un refuerzo extra de 23 millones de dólares para el Ministerio del Interior, con el objetivo de mejorar la seguridad pública. El ministro Heber dijo que será destinado en parte también para la construcción de nuevos centros penitenciarios y también para reforzar los patrullajes, entre otros aspectos. Desde la oposición se señala que no se contempla, por ejemplo, un presupuesto extra para actores importantes en materia de seguridad, el INISA y también la Junta Nacional de Drogas. ¿Cómo se tiene que leer esto? ¿Qué se puede esperar en materia de política de seguridad en nuestro país? De estos temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Claro está que el origen del delito es un tema sociológico. Y por eso el Ministerio del Interior hoy está hablando con el MIDES, con Salud Pública, está hablando con el Ministerio de Educación, con ANEP. Vamos a hablar, aquí estaba presente con Pablo Abdala de INAU. Vamos a trabajar con una mayor presencia del Estado en los barrios críticos. Pero ahí no hay resignación. Ahí hay trabajo y hay aceptación de que tenemos que trabajar puntualmente en lugares en donde lamentablemente tenemos una situación crítica en materia social. Nuestra tarea no es resolver los orígenes, nuestra tarea es, y la principal de ellas, es la de prevenir y reprimir el delito. Y de estos y otros temas estaremos hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, senador de la vertiente artiguista. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Con gusto de estar acá. Bueno, un gusto recibirlo. Me voy al 7 de junio. Hace poquito, ¿no? Fue protagonista usted de un llamado a sala, precisamente, del ministro del Interior, Heber. En esa oportunidad recuerdo que usted mencionó que el ministro tenía una actitud negacionista y que vivía en un mundo paralelo. ¿Sigue pensando eso hoy, 3 de agosto, por ejemplo? Sí, sigo pensando. En realidad la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado. El ministro manejaba las cifras del primer trimestre, aunque tenía las del segundo trimestre. Decía que en realidad los homicidios de mayo eran una cosa circunstancial y excepcional. Y efectivamente bajaron en junio y subieron en julio, ¿no? 39 homicidios en julio. En realidad el año entero lleva a 373 homicidios, sin contar las muertes dudosas, que son el doble de años anteriores. Entonces, en realidad la situación ha empeorado, estamos en una situación grave, y esto nos preocupa como uruguayos, no como opositores, aunque es evidente que estos problemas de seguridad tan grandes llevan a una situación de emergencia en seguridad, ¿no? La gente realmente está muy inquieta, ¿no? Es como yo diría la promesa fallida principal de este gobierno hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Porque en realidad él realizó un diagnóstico en aquel momento en el cual decía que nuestra tesis sobre que en realidad los delitos habían bajado como consecuencia de la pandemia, cosa que sucedió en todas partes del mundo, no eran así, ¿no? Esto desde que arrancó Larrañaga. Ahora dice que sí, que la pandemia incidió. Nosotros decíamos que se necesitaba un plan integral que tomara el tema de la represión policial y de la disuasión policial como una de sus patas. Otra de las patas era la situación carcelaria, que la veíamos incrementándose y agravándose, y la otra pata era la social, operar sobre las zonas más deprimidas donde se ha generado subculturas de la violencia que necesitan políticas integradas. Y el ministro a eso, yo diría, tenía una actitud renuente. Ahora cambió la tesis y en realidad la pandemia incidió, ¿no? Y en realidad está diciendo, como dijo en ADM, de que en el fondo hay un problema sociológico. Y bueno,
se va aproximando a la realidad, pero la situación ha empeorado, ese es el problema. Ahora, usted marca la contradicción que tuvo el ministro Hebert con respecto a la pandemia, ¿no? Si había influido o no Sí. con respecto a la baja de los delitos. Lo veíamos recién en el TEC Disparador, su discurso, su participación en ADM, y a mí hay algo que me llamó la atención de ese discurso, que fue lo que marcaba ahí, es precisamente cuando el ministro dice, porque no se lo había escuchado antes, que el tema de los delitos, de la inseguridad, es un tema sociológico. Y ahí Claro. él plantea un abordaje integral. Y él mismo señala, ¿no?, que estaba en conversaciones con otros ministros, con otros ministerios para poder abordar este tema de la inseguridad. ¿Cómo toma ese planteo que nace ayer por parte del ministro, que él, bueno, lo plantea en esos términos? Bueno, yo lo tomo por un lado bien. Por otro lado digo, bueno, en realidad se está saliendo del mundo paralelo, pero estamos a mitad de un periodo de gobierno. En realidad nuestra crítica más importante fue la de decir, bueno, tenemos los uruguayos un problema muy grande, se necesitan grandes acuerdos para poder salir de esto, por lo menos que haya un GACH en materia de seguridad y de criminología, que tenga el respaldo colectivo y de todos los partidos. Fernando Pereira dijo que estaba con la mano tendida y no encontramos ningún eco, ¿no? Y entonces yo diría, frente a esa situación, ¿él qué nos presentó? Hizo lo de Hebert. Yo lo conozco a Hebert como parlamentario de hace unos cuantos años, ¿no? Hizo una especie de acto espectacular, ¿no? Pidió sesión secreta y presentó las principales, cosa que era conocida por los expertos, ¿no? Las principales bandas que están en el narcomenudeo y en el narcotráfico. Ahí está citando lo del 7 de junio cuando fue llamado a Lo del sala. 7 de junio, sobre lo cual yo no puedo hablar porque tengo la reserva y el secreto parlamentario, ¿no? Pero que fue publicado después por algún medio de comunicación. Y en realidad todo consistió en una foto. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero no hay un plan, ¿no? No hay un plan en materia ni siquiera de lo que él consideraba que era el tema central, que era el problema del narcotráfico. No hay un plan, mucho menos en el resto de la acción policial. Pero además se necesitaba un plan integral, que tomara el tema carcelario y que tomara el tema de las zonas más deprimidas con políticas integradas, sociales, educativas y todo lo demás. Ahora el ministro dice, en la mitad de un periodo de gobierno, frente a cifras que son impresionantes, frente al hecho de que los ciudadanos se sienten vulnerables, hay encuestas de todo tipo donde la seguridad pública es el principal problema para la vida de la gente, donde las balas pican en las puertas de los liceos, donde la zona rural de Montevideo está con los acontecimientos de estos días, y bueno, y podemos enumerar una cantidad impresionante de cosas, y en realidad, ¿dónde está el plan integral? Dice que está hablando, lo acaba de decir en ADM, ¿no?, que está hablando con los otros ministerios. Pero no es hablar con los otros ministerios, se necesitaba un plan integrado desde el primer día. Usted dice que no está ese plan porque el gobierno señala que hay un plan en materia de seguridad. No se ve. Yo no veo. Ni nadie de mi fuerza política ve. Ni ciudadanos que no son de ninguna de las fuerzas políticas ni de la oposición del gobierno ven que haya políticas integradas que incorporen el área de la salud, el área de la educación, el área de la vivienda, ¿no?, el área del MIDES y de la alimentación y demás, en forma integrada, con potencia y con financiamiento en las zonas más deprimidas, donde en muchas de ellas y también fuera de ellas hay la fuente de actividad delictiva. No se ve, ¿no? Y entonces venir ahora en una rendición de cuentas con un incremento para un ministerio de 20 y pico millones de dólares, la verdad, eso no se compadece con nada. ¿Le parece insuficiente? Me parece ridículo. Pues que en realidad en el presupuesto prometió que frente al incremento de los presos, del número de presos, pensemos que en el año 2000 teníamos 4.000 presos. Hoy tenemos más de 14.000. Estamos por encima de los 14.000. Por eso, un poco más Estamos de 14.000. Bordeando los 15.000, ¿no? Y si esto sigue con esta tendencia, es como dice Petit, ¿no? Nos vamos a 18.000 al final de ese periodo de gobierno. Hay un hacinamiento carcelario violatorio de todo en materia de
derechos humanos muy grande. Entonces, prometió la construcción de 4 cárceles, eso eran para 2.000 personas, y una de seguridad en el presupuesto. Esa promesa se repitió con la venta de inmuebles del Ministerio del Interior y todo lo demás. Eso se repitió después y en realidad hasta ahora no tenemos nada significativo. Y entonces, con 20 y pico millones de dólares vamos a arreglar el salario policial a los que se les promete, después que perdieron mucho en estos 2 años los policías de nuestro país. Yo respeto mucho a la policía, pero la policía tuvo un 140% de incremento del salario real durante los 3 periodos de gobierno del Frente Amplio y perdió en estos últimos 2 años. Entonces va a recuperar algo, ¿no? Yo no creo que el 11% por ahora, no he visto la cifra, ojalá que se dé esa recuperación en un periodo, con lo cual estaría emparejando un poco la situación inicial. Pero si hay que arreglar el salario policial, si hay que construir cárceles para disminuir el hacinamiento carcelario y la reproducción del delito que eso lleva y la reincidencia, y si hay que hacer otras inversiones en materia de tecnología para la policía y para las políticas sociales, en realidad los números no dan con lo necesario, ¿no? El gobierno en distintos temas ha culpado al Frente Amplio por las cosas que no hizo. En materia de seguridad eso pasa. El gobierno señala de que el Frente Amplio fracasó en materia de seguridad en los 15 años de gobierno. ¿Cómo toma esa crítica en esta discusión que está dando? Yo creo que es una crítica liviana, ¿no? Por eso digo, fue la principal promesa. Durante 10 años acá se habló día y noche, y con un blindaje mediático muy grande, ¿no?, de que en realidad el Frente Amplio era como el responsable. Fue inclemente la crítica. Y hubo una actitud de buscar acuerdos, se lograron acuerdos en determinados periodos y se cumplieron acuerdos. Y después se persistió en esa actitud. Pero fue el caballito de batalla, ¿para qué? Para una batalla electoral, de un tema de enorme sensibilidad colectiva, que es el problema de la convivencia y de la seguridad pública. Y en realidad nadie invirtió tanto en la historia de los últimos 60 años en el Uruguay como el Frente Amplio en 15 años en materia de policial. Ahora, que el delito venía creciendo y siguió creciendo es un dato. Yo lo vengo siguiendo desde el año 89. Desde el año 89 vienen creciendo, ¿no? Vienen creciendo todas las actividades delictivas. Ahora, también se logró la profesionalización de la policía y el aumento de la capacidad de respuesta. Eso no paró el fenómeno, porque el fenómeno tiene bases muy profundas que están incrustadas en nuestra sociedad. Entonces, no haber logrado determinados objetivos es hacer un razonamiento que a mí me parece que es un poco limitado, porque ¿a dónde hubiera ido a parar esto si no se hubiera hecho lo que se hizo? La verdad, es cierto que un razonamiento contrafáctico no se puede demostrar, pero ¿a dónde hubiera ido a parar? Bueno, creció, se pudo detener en algunos aspectos, no se pudo detener en otros aspectos. Se cometieron errores, pero que se dignificó y se profesionalizó la policía y se formó mucha gente joven en el exterior y en el país para una policía profesional, con mando civil y con otras características, es indudable. Acá teníamos una policía andrajosa en el 2004, ¿no? El 2004, 2005, cuando arrancó esto. El punto de partida que toma la rañada Heber, ¿no?, es un punto de partida muchísimo más alto en cuanto a capacitación, cámara, drones, lo que venga, para poder tener una tecnología acorde con el momento. Ahora, había toda una estrategia. Esa estrategia se rompió. Y yo creo que se rompió para volver al pasado. Se volvió a la vieja policía. Porque la nueva policía estaba formada, por ejemplo, por los mapas de calor, donde estaban las zonas delictivas que permitían el seguimiento del delito, y no por la distribución de los policías según las seccionales y los destacamentos. Y se volvió a la vieja policía. O sea, el policía que en la jerga se llama el policía cazador, ¿no?, el que conoce el oficio, ¿no? Y bueno, y no se ha tenido éxito. Estamos en esta situación. Esta situación merece que en lugar de nosotros tirar piedras, que no lo hacemos, porque en realidad durante todos estos años convocamos una vez
al ministro Heber, ¿no? Una vez y en comisión general, ¿no? Y comparemos. Entonces, ¿por qué? Porque el problema es de sensibilidad colectiva. Acá necesitamos acuerdos para salir de esto y declarar la emergencia en materia de seguridad. Ahora, yendo a eso, ¿no? Usted mencionaba recién el GACH de seguridad, ¿no? De convocar a distintos especialistas de distintos partidos políticos a hablar. Pero no parece estar dadas las condiciones para que eso se dé. O sea, no me imagino que el gobierno acepte en este caso, por eso mismo que le decía, porque el gobierno entiende que el Frente Amplio también fue responsable de lo que hoy está pasando. ¿Se imagina que se pueda llegar a dar eso antes de que termine este periodo? Es lo menos que nosotros podemos pedir, ¿eh? Pero en realidad quien tiene la responsabilidad principal, porque fue electo para eso y dijo, nosotros nos hacemos cargo y basta con que nos hagamos cargo, basta. Basta con que transmitamos la sensación de respaldo y que votemos un par de leyes que agraven un poco algunas cosas y demos otros márgenes para que esto cambie radicalmente. Y entonces empezaron a producir un marketing que consistía en que caían drásticamente todos los delitos y se creó, a tal punto fue así, y fue tan invasor esto, que en realidad, y se repetía todo el día, la gente lo creyó. Y entonces el tema de la seguridad, que estaba en el 60% de la preocupación de la población, bajó al 10%, prácticamente desapareció de la agenda. Pero un día retornó ¿qué? La realidad de que esto le toca a cualquiera, en cualquier lugar, del Montevideo urbano, rural, del área metropolitana, de las zonas rurales, de las ciudades del interior, de todas partes. Y entonces, ¿dónde está la gran obra? Encerrar algunas bocas de pasta base que se abran a las 2 cuadras. En realidad, el gran narcotráfico, ¿dónde ha caído el gran narcotráfico? Lo que estamos enterados es que ha pasado mucho gran narcotráfico por el país. Entonces, y además es una de las partes de un componente mucho más global y mucho más importante en otras áreas, ¿no? Y no solo en esa. Quiere decir que acá hay un problema que ha desbordado al ministro. Pero yo diría, no hay plan integral en materia policial, pero tampoco hay plan integral en materia de gobierno. O sea, acá no es solo la responsabilidad de Heber, ¿no? Acá es un problema de todo el gobierno. Nosotros como oposición simplemente estamos dispuestos a colaborar. ¿Es Heber el que manda en el Ministerio del Interior? No creo. Yo creo que en realidad a Heber, por una desgraciada situación, ¿no? Que fue la muerte de Larrañaga, le tocó hacerse cargo del Ministerio del Interior porque era hombre de confianza del presidente de la República, pero Heber no fue formado para esto, ¿no? Heber es un parlamentario, tal vez el parlamentario más antiguo de nuestro Parlamento, ¿no? Que siempre ha hecho otra actividad y que nunca estuvo en estas áreas. Entonces un día se encontró con que estaba al mando de algo y entonces, ¿qué hizo? Delegó el mando. La prueba, para mí, más contundente de esto es el tema de la Republicana en Rivera. ¿Qué hace el ministro? Declara que no va a llevar la Guardia Republicana a Rivera porque tiene miedo, porque le han dicho los asesores y técnicos del ministerio de que no debe hacer eso. Y esto lo ha repetido en varios otros temas. Entonces, en realidad manda una cúpula policial que pertenece a la vieja guardia, que no es la línea Guarteche, ¿no? La nueva línea que se formó en el Ministerio del Interior con gente joven y capacitada, con otras características, la que dirige el Ministerio del Interior. O sea que Heber no dirige el Ministerio del Interior, sino que lo dirige esa cúpula policial. Yo creo que sí. Esa es mi convicción. Que Heber, su relato sobre temas claves, es el relato de alguien que pregunta a otro y muchas veces se equivoca porque entiende mal, ¿no? Pero en otras dice, y dice llanamente, me han aconsejado que haga tal cosa. ¿Cómo puede ser que el Estado de alguna manera deje en la indefensión a una ciudad porque tiene miedo a que una guardia, un cuerpo de élite, como es la Guardia Republicana, no vaya ahí porque tienen miedo de que en realidad sus armas puedan ser atacadas por
por narcos y otras bandas en la zona, ¿no? Es una demostración de indefensión, de incapacidad del Estado de estar presente en el territorio para proteger a la población. ¿Pero lo dice por decisión propia? No, lo dicen porque en realidad le aconsejaron y así lo transmite a los medios de comunicación los expertos en el tema. Ahora, esto es complicado, ¿eh? Esto es complicado. Yo creo que no está dando la medida el ministro, pero no está dando la medida el gobierno, porque acá necesitamos un plan integral con gran respaldo y con mucha inversión en estas tres patas, ¿no? La social, la que tiene que ver con el mundo carcelario y la que tiene que ver con el respaldo a la policía como tal, ¿no? Desde lo salarial al resto, porque la policía merece y ha sido capacitada para esa acción donde arriesga la vida todos los días. Le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio. Si bien faltan 2 años para las elecciones internas, de a poquito distintos sectores del Frente Amplio se van posicionando. Suenan nombres, suenan posibles alianzas. En ese sentido, ¿dónde está parada la vertiente artiguista? La vertiente artiguista considera que hoy el tema más importante es el vínculo con la población y la elaboración programática. Nosotros no queremos, y nos parece que es lo que corresponde, prometer más de lo mismo. O sea, hay políticas en las que hay que tener continuidad y profundizarlas y expandirlas. Por ejemplo, en salud, ¿no? Hay políticas nuevas que hay que desarrollar, con un énfasis mucho más fuerte, por ejemplo, en el tema ambiental, con un énfasis mucho más fuerte en la diversificación productiva, que es la gran agenda pendiente de todos los progresismos de América Latina. ¿Qué es la diversificación productiva? Es que no poner todos los huevos en la misma canasta, no dedicarse a las commodities, a los productos primarios, tanto de alimentos como de materias primas. O sea, no ser los proveedores, junto con África, los proveedores del sudeste asiático y del mundo rico del norte, sea europeo o sea norteamericano, sino que tener un desarrollo propio. Esto implica mucha inversión en ciencia y tecnología. Ahí es donde está la clave. Y en educación. Porque por ahí se produce la diversificación. Por ahí creció el software, por ejemplo. Pero habría que desarrollar toda la parte biológica. Para lo cual está el Pasteur y el resto de lo que se ha construido en los últimos 15, 17 años. Entonces, yo creo que para la vertiente, el desarrollo programático con este énfasis en la diversificación productiva para no estar simplemente un día arriba y otro día abajo según como estén los precios internacionales, sino tener penetración en otros sentidos, ese tema y el vínculo con la gente a través del Frente Escucha y demás, porque nosotros nos alejamos mucho de la gente, esta es la verdad, cometimos muchos errores, también tuvimos grandes aciertos, ¿no? Hay que hacer un balance, me parece, más equilibrado. Por ahí está. Y después vendrá el tema electoral, ¿no? Veremos cuál compañero representa mejor al conjunto y tiene las chances y las posibilidades de ganar las elecciones del 24. ¿Y hoy lo ve con chance el Frente Amplio de Sí, ganar la elección? ampliamente. ¿Ampliamente? Ampliamente en cuanto a la chance, digamos, no en cuanto a que lo pueda hacer por una gran ventaja. Pero yo creo que el Frente Amplio se está preparando como se debe, por primera vez en años, en muchos años. ¿Cómo sería ese cómo se debe? Haciendo lo que desde que asumió la conducción Fernando Pereira y desde que se hizo la autocrítica y se hicieron reuniones colectivas en profundidad, ¿no? Se tomó y se dijo, bueno, acá hay que cambiar la pisada, acá hay que cambiar el rumbo, acá hay que admitir que nos equivocamos, acá hay que admitir que nos alejamos de la gente y hay que tener creatividad programática, hay que revincularse con
la inteligencia uruguaya, con la academia y con los sectores sociales y las organizaciones sociales y la sociedad, que es más que las organizaciones sociales, ¿no? Y eso hacerlo en un despliegue en todo el territorio y no quedarse en el área metropolitana donde estamos más cómodamente instalados, ¿no? Ir porque nosotros algún error importante en relación con el interior cometimos, porque si no nos hubieran dado los resultados que se dieron. Entonces, prepararse para todo esto es lo que la vertiente cree que es programa y vínculo, ¿no?, con la sociedad. La tarea inmediata para lo que queda de este año del 2022 y para gran parte del año que viene. Y esto terminará en un congreso programático a fin del año que viene. Y ahí va a haber que elegir. Y va a haber que elegir a quién se apoya. La vertiente va a tener que, porque va a haber más de un candidato, supongo, que va a haber más de un candidato para las internas del 24. Bueno, elegiremos al compañero que nos parezca que sintoniza mejor con esta mirada programática y que tiene más empatía con la población uruguaya, de todo el país, ¿no? Porque acá la disputa es nacional. Y bueno, va a llevar un cierto tiempo. Hoy no es tiempo. Senador Enrique Rubio, le agradezco su tiempo y su visita aquí al lado B. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, ya se viene la letra chica, volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chao.